Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Saludamos a toda la audiencia de Radio Fórmula y a los seguidores de las diferentes plataformas de redes sociales. Este es su programa La Hora del Campo de Grupo Agrocomunicación Rural aquí en Radio Fórmula Jalisco desde el 790 de AM. Soy su servidor Hugo Rangel, los saludamos, les damos la bienvenida y mi compañero Tonatiu Quiñones. Tonatiu, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi Bien, Hugo, bien, estimado. ¿tú cómo estás? Bien, saludos aquí a Pedro y a Luz, que están con nosotros, aquí desde Radio Fórmula, Guadalajara, 790. Como siempre, el equipo de trabajo de La Hora del Campo, en La Hora del Campo, todos los sábados. Antes de iniciar el programa, pues miren, queremos abrir el canal de la comunicación con todos ustedes. Para ello les vamos a proporcionar los números telefónicos, el de WhatsApp, aquí donde lo está manipulando Pedro, por si desean hacer algún comentario a través de las redes, que es el 33 21 83 7199, lo repito, 33 21 83 7199, y también al teléfono aquí de la cabina de Radio Fórmula, donde está Luz, lista para recibir cualquiera de sus llamadas, que es 3 veces 3 8 13 1329, lo repito, 333 813 1329 son los teléfonos de cabina. Y bueno, pues también por el Face estamos transmitiendo en vivo en Agro 21 para que pues hagan cualquiera de sus comentarios. Vamos a tener el programa el día de hoy, nos vamos a estar pasando en vivo y también en la plataforma de Veintiuno.net. www.agro21.net. Ahí estamos transmitiéndolo también en vivo, así que nos pueden escuchar de cualquier lugar del mundo. Entonces, bueno, pues ha sido una semana de muchas actividades agropecuarias en mundo rural, en el mundo entero. También en México, en Jalisco y en Guadalajara. Bueno, pues tuvimos un cierre de semana Tonatiuh lluvioso, con frío, pero hoy se están retomando las actividades Sí, normales. la previsión meteorológica dijo que va a entrar un norte bastante fuerte y Sí. bajó la temperatura hasta 8 grados. Ujú. Estos últimos días llovió como pocas veces todo el día. Fue Sí, un norte muy fuerte, pero creo que eso nos sirvió un poco para prevernos antes de los que va a venir. ya Y lo mucho que calor, viene. ¿no? Sí, exactamente. Pues miren, comentarles a toda la audiencia, a todos nuestros seguidores en nuestras redes, los temas que estamos desarrollando cada sábado, pues es en atención a muchas de las sugerencias, a las sugerencias que nos hacen, nos proponen. Como hace 8 días hablamos del tema de la raicilla, vamos a estar en campo en la semana, vamos a hacer una gira, vamos a hacer ahí el conocimiento de, como dijo aquí Alejandra, in situ, cómo está la producción de la raicilla, que son los temas que nos han estado sugiriendo. El próximo jueves 22 de febrero se celebra el Día del Agrónomo. Hay Ujú, tantos innumerables festejos en el año Tonatiuh, ujú. ya sabemos cuáles son. Ahí viene el Día del Agrónomo y es justamente el tema que vamos a desarrollar para todos ustedes en este su programa, precisamente por como mencionaba, las sugerencias de nuestros amigos o los AgroStar, que tenemos varios mensajes, Tonatiu, y nos va a acompañar en la conducción del programa y en la entrevista al ingeniero Omar Rosas. Él es un auspiciador, un patrocinador también de este su programa De La la Hora hora del del campo, Campo. Él sí. está por sumarse aquí a la cabina. Y mientras tanto, Tonatiu, pues, ¿cómo ves el tema que hemos elegido con las sugerencias? Sí, el día de hoy escogimos ver no sé si sea con el ingeniero agrónomo o los profesionales agrícolas, creo que Ujú, queda muy ad hoc y creo que es muy importante saber que la importancia de los agrónomos que tienen en el campus pues es un impacto muy grande. Es una ujú, de las grandes carreras que después de la Revolución Mexicana fueron creadas para satisfacer las necesidades y compromisos que teníamos con el país, que realmente es lo que estábamos buscando. O sea, que el ingeniero agrónomo es creación de toda la tecnología de los años 30 que dijeron vamos a tecnificar este país y pues por eso nacieron varias escuelas, aunque la primera ingeniería que hubo en México fue la ingeniería agrícola, ujú. ¿cómo le llamaban en la UNAM? Sí, Eh, aunque, bueno, ahorita nos lo van Se a le van a decir comentar, un poquito más. del 1850 y tantos, Sí, supongo que yo en, ujú, en Tacuba, ujú, en lo que se creó la primera escuela y era una escuela de administración rural. ujú, A lo mejor esto es un poquito diferente porque la UNAM no tiene agronomía como tal, sino ujú, que fue la primera ingeniería, fue una ingeniería basada en cuestiones de administración agrícola, ujú. que hacían cálculos de riegos y como en su debido tiempo, ¿no? Y Sí, fue en la época de la colonia. Y claro, la ingeniería como tal, agrícola, ha ujú, crecido desde que el hombre pues fue este,
fue sedentario, podría decirse, ¿no? Y empezó a trabajar con plantas, obviamente pues a su debido proceso, ¿no? Yo creo que aquí podremos ver mucho de lo que viene y la importancia que tiene ahorita pensar un profesional agrícola de los años, hace 100 años a como es ahorita, pues ahorita es muy diferente, ¿no? Y creo que ahorita el reto para ellos de profesionalizarse y hacerse más indispensables para el campo, pues es muy importante, ¿no? No sé, ¿qué opinas, Hugo? Sí, fíjate, Tonatiu, que yo observo la creciente participación de las mujeres, las jóvenes que Claro. estudian la carrera. Por ejemplo, aquí en Jalisco está el Centro Universitario de Ciencias Biológicas Agropecuarias, el CUCBA, que tiene la formación de ingenieros agrónomos y comentar que durante los trabajos que hacemos de las notas informativas de la producción en Jalisco, hemos visto, por ejemplo, cómo en la producción de berries en varias regiones aquí de Jalisco hay una intervención muy activa, no únicamente en la mano de obra, sino de los profesionistas, muchas de ellas mujeres. Y justamente hay casos, hay ejemplos. Mandamos un saludo, por ejemplo, a la ingeniera Griselda Torres, que ella, por ejemplo, escribe sus notas. Como Priscila también, ellas fueron egresadas del centro universitario y se incorporan a la actividad productiva, trabajando en algunas de los empaques, de los, ¿cómo le llaman? De los coolers, pero les permite una formación complementaria para desarrollar actividades emprendedoras en este caso estamos hablando de las berries, y hay muchos casos, Tonatiuh, en esto. Y la población estudiantil también de la mujer es creciente, muy activa en esta carrera, afortunadamente por lo que está ocurriendo en el mundo agroalimentario de este país. Sí, y creo que la importancia de los profesionales agrícolas es fundamental para el futuro de este país, bueno, para el presente y para el futuro. Y a lo mejor es una carrera que no estaba siendo tan visible hace algunos años, pero ahorita pues hablamos de ingenieros agrónomos, hablamos de especialistas agrónomos, invernaderos, hortifrutícolas, y licenciados en agronomía, en agronegocios, que es de todas las ramas que conlleva la agricultura. Y pues aquí tenemos con nosotros a nuestro agrónomo número 1 de cabecera. ¿Cómo estás, Omar Rosas? Muy bien, Tonatiuh, Hugo, a todos aquí en la cabina, muchas gracias, ya aquí llegando, incorporándome con ustedes. Buenas tardes a todos. Sí, pues comentábamos, como mencionábamos al principio del programa, el tema del rol del agrónomo en este demandante mundo creciente de la alimentación, y atrás de eso está la mano del hombre y de la mujer en la producción, los agricultores, los ganaderos, pero nos acompañan los profesionistas, los médicos veterinarios, en este caso los agrónomos. Y es tan amplio el tema que precisamente con Omar Rosas, él también es un ingeniero, ya no lo va a comentar, veíamos en la semana atender esas peticiones, y pues aquí estamos a ver cuál es el comportamiento, el rol de ustedes, Omar, en este ámbito tan importante. ¿Cómo ves el tema? Y de entrada, pues, ¿cuál es tu apreciación de su rol de ustedes? Pues muchísimas gracias, yo me siento muy afortunado de que hayan complacido para abrir este espacio y hablar del Día del Agrónomo, que bueno, y en mi caso yo soy agrónomo de formación. Y pues bueno, ahora que está la fecha próxima, precisamente el 22 de febrero, se festeja en México. En otros países tiene otro día que se festeja. Sin embargo, en México es este 22 de febrero. ¿Y por qué esta fecha? Haciendo un poquito ahí de historia, es porque precisamente en esta fecha, en 1854... Siglo pasado, antepasado. Así es, o sea, estábamos a escasos 2, 3 décadas que se había concluido la independencia de México, y ya se fundó en esa fecha, en 22 de febrero de 1854, la primera institución enfocada 100% a los temas de agricultura. Entonces, en ese entonces, esta institución fue denominada la ENA, la Escuela Nacional de Agricultura, en las instalaciones de San Jacinto, en la Ciudad de México. Y actualmente
la ENA ya no existe. Transmutó. Transmutó, evolucionó a lo que actualmente es la Universidad Autónoma de Chapingo, que se hizo universidad en 1973. Se hizo universidad hasta entonces, ¿no? Pero también... En 1973 se fue cuando el pasó estatus de Escuela Nacional de Agricultura a universidad. Es Universidad Autónoma Chapingo. de Chapingo. Por cierto, bueno, nos vamos a ir ya a corte, ya pasó un tiempo, nos quedan 2 minutos. Quiero también hacer una precisión. Nos mandó un mensajito la ingeniera Griselda Torres, que dice, oye, no soy del CUBA, soy egresada de Chapingo precisamente, y como ella hay bastantes estudiantes, no estudiantes, egresados aquí desarrollándose, estamos haciendo contacto también con la ingeniera Tarsila Zárate, egresada de Chapingo, y en fin. Colega también. Es colega. Nos vamos a ir a corte, pero antes de hacerlo, rápidamente quiero mandarles los saludos, publicar los saludos, y así nos lo pidieron al licenciado, a Pepe Barragán, a los ingenieros José Manuel Jasso, él nos marcó hace un rato, él está en Chapingo, está por regresarse acá, a Manuela Ávila, ella sí es egresada del Centro Universitario de Ciencias Biológicas, del CUCBA, al ingeniero Jaime Cuevas a Ciudad Guzmán, a Diego Palacios hasta Chile, hasta Chanco, Chile, a Adriana Flores, que la que organiza el evento de Chiles Picosos en mayo, también le mandamos un saludo, a Paula del Valle hasta Chile también. ¿Quién más? Aquí, pues Blas Rodríguez, acá en Iztlahuacán del Río. En fin, pues como sabían que venía el programa, aquí van los saludos y nos vamos a corte, acá nos lo está pidiendo ya Luz. Pues ya estamos de regreso en su programa La Hora del Campo, aquí en Radio Fórmula Jalisco, en el 790 de AM. Estamos pues desarrollando el tema de los agrónomos, los ingenieros. ¿Es correcto, Omar, expresarse de esa manera? Agrónomos, ingenieros, ¿cuáles en el ámbito profesional cómo se desarrollan? Pues en esta parte sí es correcto, digo, los títulos así salen, como ingenieros agrónomos. Y dentro de ella, según la institución, ha tendido a haber más especialización. Por ejemplo, antes he sabido que el ingeniero agrónomo tenía también habilidades en el tema de ganadería, incluso forestal, y eran un poquito más generales por las necesidades que había antes. Ahora hay ingenieros agrónomos especialistas en distintas ramas, por ejemplo, agrónomo en suelo, ingeniero agrónomo especialista en parasitología, los que ven las enfermedades, las plagas. Agricultura protegida también, ¿no? Agricultura protegida, pero estos sistemas más específicos como la hidroponía, esta agricultura protegida. Ingenieros agrónomos en fitotecnia, que es más temas de manejo de los cultivos en producción. Maquinaria, por ingenieros en irrigación. Hay un saludo a Olmo, que es el que hace... el buen Olmo, ¿cómo no? Sí, él es ingeniero agrónomo en maquinaria, especializado en esa parte. Sí, sí. Omar, siendo tú originario de la región Valles, Agualulco, tengo entendido, en La Vega, para ser más preciso, en la presa de La Vega, te vas a estudiar a Chapingo y no al CUCBA, practicando la historia y luego la historia de Chapingo, porque entiendo, pues, digo, por la antigüedad que tiene, ¿cómo está esa? Primero tu aventura y luego la parte Mi historia resumida es, yo cuando egresé en la secundaria, estuve en una secundaria técnica ahí en Pacana, porque en mi pueblo no había en ese entonces. Castro Urdiales. Castro Urdiales. Sí. De hecho son dos, Castro Urdiales y Pacana. Son dos poblaciones. Pero están físicamente en la misma población. Entonces, un vecino, buen amigo Gil, él ya estaba en Chapingo. Y cuando yo estaba por egresar, precisamente fue a difundir el quehacer a la secundaria. Y fue donde yo me enteré de la Universidad Autónoma de Chapingo. Entonces, presenté mi examen, me gustó. Él me comentó de los deportes, porque hay de todo tipo de deportes, taekwondo, full contact, básquetbol, natación, todo este tipo de cosas. Y me gustó. Entonces, cuando terminé la secundaria, hice el examen, porque en Chapingo, como universidad, puedes ingresar desde la preparatoria. ¿No? Entonces, pues yo en mi ignorancia... ¿no? También. Entonces, desde la secundaria se podía, ¿no? Desde la prepa. Sí. Entonces,
yo en mi ignorancia, en el no dimensionar qué implicaba, pues bueno, hice el examen, pasé y me fui a los 14 años. Entonces, pues ahora sí, como dicen por ahí, yo lloraba, ¿no? Porque pues nunca había estado fuera del pueblo, lejos de mi familia. Y bueno, fue muy grato después ya, porque ya hice amistades y demás, y eso fue haciendo el tiempo más pasadero, ¿no? Las clases y todo. Pero fue así como yo, digamos, me metí a la universidad de preparatoria. Entonces allá estudié 3 años de prepa agrícola y 4 años de carrera en la especialidad de fitotecnia. Y ahora, entrando ya en materia obviamente, pues está el centro universitario aquí en Jalisco de la Universidad de Guadalajara, pero a Chapingo tiene el atractivo de que ahí vives. Sí. Realmente, ahí así. ¿Cómo es esa vivencia? Bueno, regresando a la pregunta, Sí. por eso fue que me fui a Chapingo. Yo la verdad, pues, a esa edad no tenía referencia al CUCBA. Era la escuela de agricultura, quizás en aquel entonces. Sí. Una facultad de agricultura, escuela de agricultura, mejor Escuela de agricultura, pero la desconocí a pesar de que estaba súper cerca, ¿no? Y bueno, y pues sí, el atractivo que tiene Chapingo, pues es que llegas totalmente becado, no pagas colegiatura y tienes ahí todos los temas asistenciales, pues de manera gratuita, ¿no? Entonces, y pues a cambio de qué, bueno, a una instrucción muy estricta, donde prácticamente pues tienes que pasar, y si repruebas los exámenes que te dan, extraordinarios o títulos, ahí no puedes pagar. O sea, es la única diferente, que repruebas y te se rezagas. acabó el corrido, no puedes pagar, pero bueno, uno se convierte en estudiante de tiempo completo, ¿no? Y por eso es que no fui al CUCBA, pero el CUCBA es una institución, bueno, parte de la UDG, que ha estado mejorando estas cada vez. Yo tengo buenos compañeros, amigos que han estudiado ahí, y se ve ese avance que ha habido, ¿no? A pesar de que todavía sigue siendo un centro pequeño, pero la calidad cada vez está mejor aquí en el CUCBA. Muy notable. Sí. Pues yo voy a dar un poco de datos sobre escuelas. Adelante. Sí, a mí me parece interesante. Bueno, ahorita me tocó hacer el tema de la caravana FIRA, me tocó contactar a todas las universidades, y pues sí me di cuenta de unas cosas bien interesantes. O sea que principalmente hay muchas escuelas, más allá de, hablamos de Chapingo y la Narro, el CUCBA, la Universidad Veracruzana, Sinaloa, y bueno, N cantidad. Pero me llama la atención que en realidad son 188 universidades que yo busqué y ubiqué por medio de... Y eso fue recientemente. Sí, reciente, de INCO. Encontré ese dato. Y me llama la atención que, por ejemplo, 168 son públicas, pero hay 20 escuelas privadas. 20 escuelas privadas, que se me parece muy interesante el dato, porque te ven la diferencia entre un ingeniero y otro, pues sigue siendo un poco diferente. Uno es más administrador, hay diferentes tipos de carreras, y me llama la atención que no principalmente hablemos de dónde están ubicadas las universidades. Donde hay más oferta para ser agrónomo es en Puebla. En Puebla hay más escuelas, pero también está Chiapas. Chiapas tiene muchas escuelas de agronomía, contrario a lo que pensábamos. Jalisco sí tiene 4 o 5 escuelas, tiene alrededor de 12 escuelas que hacen carreras similares a agronomía, y realmente hasta la Ciudad de México tiene 2 escuelas. O sea, hay muchos estudiantes. La matrícula de estudiantes es más allá de los 30,000, 40,000 personas que se dedican a cuestiones relacionadas con la agricultura, y aún así siento que son pocos. Porque sí, creo que me parece un dato interesante que podemos tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, y carreras, pues hay N cantidad de carreras. Hablamos de ingeniero agrónomo, licenciado en agronomía. Ahorita si quieres se las voy diciendo todas, pero sí, es una carrera que, independientemente de lo que me comenta el INCO, es que se ha aumentado la matrícula. Sí. Y no precisamente el ingeniero agrónomo. El ingeniero agrónomo fue un poquito en picada, pero las carreras asociadas a la agricultura, como es la licenciatura en agronegocios, licenciado administrador de sistemas agrícolas, todo esto, están aumentando la matrícula. Y son, pues realmente creo que, como decía, platicaba con René Ibarra, del CUCBA, el director de la carrera de agronegocios, que ellos son de las pocas universidades que los licenciados en agronomía o licenciados en agronegocios salen con trabajo, y son muy, muy buenos, porque ellos se obligan a hacer prácticas profesionales en las industrias y todo esto,
y la estructura que tienen ahora, independientemente de las necesidades de hacer cultivos, también para el desarrollo de temas agronómicos me hace muy interesante, ¿no? Bueno, esos son datos muy importantes, claro. Sí, se ha diversificado tanto, digo, pongo el ejemplo de Chapingo, que es donde conozco más a fondo. Muchas carreras. Hay alrededor de, o sea, el 100% es una escuela enfocada en la agronomía, sin embargo tiene varias ramas multidisciplinarias. Temas desde la sociología, hay una carrera en sociología rural, y una muy reciente es la de mecatrónica, aplicada al agro. También tiene comercio internacional en productos agropecuarios, forestal, y es muy diverso. Entonces eso es muy, muy interesante porque nos habla de la complejidad que se integra en todo lo que es la agricultura del país, ¿no? Sí, y la importancia que tiene el profesional agrícola. Tanto así que los están pirateando en otros países. Yo conozco varios casos que se han ido del país a Canadá, Estados Unidos, Europa. Conozco, hay varios ingenieros que se han ido para otro lado, como ingenieros agrónomos egresados de Chapingo principalmente, que pues sí es una gran oportunidad crecer en la industria. Y técnicamente se vuelven muy poderosos, ¿no? Y con las herramientas que vienen ahora, pues tienen que hacerlo todavía más, ¿no? Porque la responsabilidad del profesional agrícola es grande. Tienen la alimentación más que todo, ¿no? Sí. Y cada vez tienen menos agua, menos recursos, más exigencias de normativas y todo esto. Y eso me parece muy interesante es una profesión que tiene que estarse renovando muy fuerte, ¿no? Yo creo que esta parte, nos vamos a ir otra vez a corte en 2 minutos. Importante, Omar, cómo el binomio agrónomo-productor es importante. ¿Qué tan receptivo es el productor hacia el trabajo, las orientaciones de ustedes hacia ellos? ¿Cómo lo observas? Pues mira, hay distintos grados de aceptación, desde luego, porque también en la agricultura hay distintos niveles y mentalidades, ¿no? Están desde el tema empresarial, tema más básico y algunos temas casi de subsistencia. Entonces, en estos 3 niveles, pues sí, las de tema empresarial tienden más a contratar equipos técnicos para que se puedan encargar de todas las áreas. Pero también en las otras partes de productores más pequeños siempre está lo de las comunidades, las cooperativas, donde también hay agrónomos que se integran precisamente a ayudar a estas cooperativas, a estas organizaciones, pues para que alcancen sus resultados. Y hay un trabajo también muy particular en esa parte con los productores pequeños o de baja escala, que siempre la tendencia es hacia el productor, el organizarse, el constituirse en agrupaciones, que eso le da mucha fortaleza. Hay varios casos, innumerables casos de la organización de productores. Alguien decía aquí en el programa que decía, es que solos somos invisibles. Dice, pero juntos somos invencibles. O sea, esa filosofía, ese mensaje lo entienden, cómo la fortaleza de grupo pues te ayuda a generar. Y hay modelos que lo vamos a comentar, lo voy a dejar para el siguiente bloque. En Chile, por ejemplo, están los centros de gestión que son asociaciones mercantiles donde participa el productor y donde participa el profesionista con igualdades de condiciones, cada quien con su rol. Nos vamos a ir a corte, estamos en su programa de La Hora del Campo en Radio Fórmula, el tema del agrónomo en el desarrollo agroalimentario del mundo. Regresamos. Bien, pues ya estamos de regreso en su programa La Hora del Campo. Temas que estamos conversando para la comunidad, la zona metropolitana de Guadalajara, nos escriben en el transcurso de la semana posterior al programa que desarrollamos, porque entre otras cosas que a nosotros pues, nos motiva a seguir transmitiéndoles es cómo están conociendo varios ángulos del trabajo que hay atrás cuando ellos están en el restaurante comiendo muy bien, con todo el abastecimiento de los alimentos, pero el trabajo de la gente, el hombre del campo, ahí está. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí como comunicadores del Grupo Agrocomunicación Rural en esta Hora del Campo, con el apoyo de Neoval Agriberri, Financiera con Sede, pues llevándoles estas reflexiones como hoy, que estamos hablando del tema de ese
personaje que son los profesionistas que acompañan al productor. Omar, dejamos ahí un poco en el aire esa relación con el productor, que ellos al final son los productores, son los que hacen el trabajo, pero ustedes están ahí con el librito y con la asesoría. ¿Cómo reflexionas? Sí, esto es importante porque el productor ha adquirido sabiduría en el tema agrícola a través de su experiencia muchas veces empírica, de manera empírica. Sin embargo, en la actualidad, pues el tema de la información empírica necesita también un acompañamiento con el método científico, con la parte técnica, y que ya ahorita hay muchos avances que vienen, no necesariamente se generan con el agricultor, sino que se generan en otras áreas, en los campos experimentales, en las universidades, en los laboratorios, donde viene desde los mejoramientos genéticos. Entonces esos son aportes de los agrónomos al campo, que un productor difícilmente puede hacer porque requiere inversión y requiere especialización, ¿no? El tema también de productos que puedan solucionar temas de plagas y enfermedades. Hablemos desde los de síntesis química, los que vienen de extractos naturales, los que vienen de microbiología, etcétera, etcétera, hasta temas como control biológico, donde en algunas plagas, como plagas de la fruta, ha tenido mucho éxito el esterilizar moscas que se liberan y eso controlan poblaciones. Entonces creo que el binomio precisamente del agricultor o el dueño del negocio con los agrónomos es muy importante, porque el agrónomo, su presencia tiene que venir a sumar. Tiene que venir a sumar de acuerdo a la necesidad de cada agricultor. Repito, hay agricultores pequeños o micros, medianos y grandes, y pues ahí el agrónomo debe ser lo suficientemente versátil para poder ayudarles y darles valor, ¿no? Sí, y creo que también la adopción de otros especialistas que no son agrícolas, que entran al campo, pues bueno, también tienen una mención importante, ¿no? Por ejemplo, un licenciado en finanzas, que se dedica a cuestiones agrícolas y que ven el nicho de la agricultura, por ejemplo, los que trabajan en FIRA, los que trabajan, están viendo, empiezan financieros. En las bancas privadas, por ejemplo, aquellos que áreas. se trabajan en logística, que son ingenieros industriales, todo eso, que empiezan a ver que el campo son muy importantes. Hay mucho industrial en el campo. Por ejemplo, biólogos que empiezan a trabajar cuestiones agrícolas para el manejo de plagas, para todo esto, empiezan a entrar a temas de agricultura. Bueno, yo soy biotecnólogo, muchos compañeros biotecnólogos que le entran al tema de reproducción in vitro, mejoramiento genético, y al revés, los agrónomos que van más adelante, más allá, que empiezan a llegar, por ejemplo, Jeremías Rodríguez, que se dedica al mejoramiento de especies. Saludos al buen Jeremías. Al doctor El Jeremías. doctor Jeremías, iba a estar conmigo en el podcast la siguiente semana. Gente que se dedica a temas de cambio climático, por ejemplo, saludo a Héctor Reider, que se dedica a temas de sustentabilidad y manejo. Paula Rojas también se dedica a temas de sustentabilidad, microbiología. Creo que el campo es tan extenso y tan grande que los profesionales agrícolas, pues no nada más son los agrónomos, también empieza a creer. Y sobre todo, ingenieros de administración, inclusive los contadores que empiezan a trabajar en cuestiones agro, o sea, empieza a crecer, tanto así que, bueno, pues digamos que el Producto Interno Bruto de este país depende mucho de esta actividad, ¿no? Y creo que todos comen todos todavía al día. Sí. Eso es muy importante, digo, la industria acoge a muchas ramas, ¿no? Hasta temas de enfermería, doctores, donde se ocupa asistencia médica, financieros, contadores. Es muy amplia, pero si nos vamos hablando del tema técnico, sí tienen que ser cuerpos muy capacitados, sí, claro, porque el desarrollo de la agricultura como industria se ha desarrollado y se ha mejorado temas de calidad y de producción, que eso fue un tema importante, a través del desarrollo científico de las semillas o mejoramiento de plantas, de los diseños de sistemas de riegos más eficientes. El tema también de la mecanización ha sido importante, y también el desarrollo de nutrientes y de fertilizantes. Entonces son temas muy puntuales que digo, todos entran, pero si hablamos de la parte esencial, son este tipo de universidades, institutos. Por ejemplo, también cabe aclararle al público, hemos escuchado de la Revolución Verde, que es fue un aporte importantísimo, que de lo que constó es
de incorporar semillas, fertilizantes, riego, maquinaria al campo para hacerlo más productivo. ¿Qué fue esa la Revolución Verde? ¿Cuándo fue? En 60 más o menos. Hace 50 años. En 1960. Para la audiencia sepan esta historia, ese pasaje. Y fue así como, digamos, dimos el brinco de ese México atrasado, si lo vemos así, en donde antes se cosechaba a mano y en canastos, ahora con la mecanización, pues se hace mucho más rápido, ¿no? Y con menos trabajo. Entonces, en México fue el pionero en Sonora. Precisamente se hicieron mejoramiento genético empezando en cereales. Sí, claro, con el doctor Norman Borlaug. Así es. ¡Se fue el nombre! En el CIMIT. En el CIMIT, sí. Y en el Itson. Sí. Entonces, ganó un premio Nobel, nada más. En Obregón, así es. Porque precisamente resolvió o aportó este tema para la solución de la hambruna en todo el mundo. En el mundo. En el mundo. Entonces, por eso la importancia de CIMIT y muchos saludos a la gente. Entonces, a eso hablo de que el papel del agrónomo precisamente es ese. Pero lógicamente la agricultura o los agronegocios dan cabida a muchas carreras, muchos profesionales de distintas áreas, ¿no? Esa parte estamos hablando del rol del productor acompañado del profesionista, el agrónomo. Hay un eslabón también y cómo se ha desarrollado notablemente la producción, por ejemplo, de berries, aguacate, agave. El rol de ese eslabón me refiero a ese proveedor de tecnologías, de insumos, que son precisamente los que mueven también al profesionista, los atraen, los forman y les llevan tecnologías, paquetes tecnológicos a lo elemental, por ejemplo, del maíz. Un productor de maíz en Jalisco, bueno, creo que la media de producción es, creo que 3 toneladas por hectárea, 2,5 nacional. Aquí en Jalisco hablamos de 7, en Sinaloa 15 toneladas por hectárea, hay gente, bueno, 2, pero de 7. Ahí, el rol de ese famoso eslabón es esos paquetes tecnológicos, cómo el productor siempre se engancha bien con el proveedor y con ustedes, ¿no? ¿Qué opinas tú de ese eslabón del proveedor? Pues es importantísimo porque al final de cuentas son soluciones materializadas en un producto o en un dispositivo o en un vehículo, un tractor, lo que sea, ¿no? Que ha partido del desarrollo de la investigación precisamente para el campo y es necesario. Sin embargo, creo que es importante también destacar que a veces se va a un extremo del vender por vender al productor. Entonces, oye, yo ya le vendí 10 toneladas al productor y pues me las pagas, te vaya bien o te vaya mal. Nosotros vemos al productor como asesores desde un punto de vista más responsable, más comprometido, donde nuestra misión es que a él le vaya mejor, es impactar positivamente en el agronegocio. Entonces, para esto tenemos que medir, tenemos que darle un seguimiento puntual, tenemos que incrementar sus capacidades, habilidades, para que lo que hace se vuelva un verdadero negocio sostenible, no una temporada. Queremos que se vuelva 5 o 10 años y que ese beneficio que él hace con su equipo, con sus empleados, lo extrapole o se vea en las comunidades. Esa es nuestra verdadera filosofía. ¿Por qué? Porque el productor es el pilar de la industria. Así lo digo. Omar, Tonatiuh, Pedro, nos vamos a ir a corte. Antes de irnos, nos está escuchando el ingeniero Javier Gutiérrez Acosta, un saludo, y también lo hacemos a Urbano Domínguez, Chuy Arévalo de Intagri, y hasta Mauro Didier Gutiérrez, que nos manda muchos saludos. Sí, así que son de los saludos. Paula Rojas hasta Colombia también muy atenta. Así que nos vamos a corte y regresamos en La Hora del Campo. Bien, pues estamos en la parte final de este su programa La Hora del Campo. El agricultor, el profesionista, el agrónomo, que es el tema del día de hoy, pues son los soportes del desarrollo económico, del desarrollo rural, que impactan justo en el desarrollo económico, social, sin duda. Omar, las reflexiones, cortamos. A ver, Tonatiuh. Es algo interesante. Si no se dan cuenta, el tema de la, más acércate el al tema micrófono. de la historia de la agricultura es bien interesante, ¿no? Porque podemos hablar de cuestiones agrícolas desde 12,000 años. 12,000 años, o sea, sí, hablamos de cuestiones así. Pero si te das cuenta, por ejemplo, las primeras reglas agrícolas que se tienen conocidas están en el Código de Hammurabi. En el Código de Hammurabi, parte de ellas dice, por ejemplo, dice que si tú te rentas una tierra y no la
y no le das la producción que prometiste, no produces tú, se te va a castigar para que tengas que pagar eso. Ley agraria, ley agraria. Y si tú le rentas a alguien la tierra y no la produces, es cárcel, era latigazos, así pues por el estilo, ¿no? Y ahí empieza todo el tema de cómo se ha creado el campo, ¿no? Cómo ha sido parte de la humanidad. Por algo es tan importante, ser sedentario fue el crecimiento del ser humano, ¿no? Y ser agricultor era muy importante. Sí, fíjate que ahorita que tomas algo vamos a hablar de la prehistoria, ¿no? Sí. Porque según los que dicen que saben, el inicio de la agricultura se remonta hace 12,000 años. Con los primeros grupos ahí que de estar nómadas se hicieron sedentarios, es decir, Date cuenta, no es mucho tiempo. O sea, de no andar son- recolectando, ya se pusieron en un lugar, estar fijos, pero tenían que producir su alimento, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy interesante y me emociona el estar en una carrera donde, si lo vemos así, sentó las bases para la civilización. Sí, claro, definitivamente. Las civilizaciones pasaron de ir a nómada a estar sedentarios. Yo ¿no? quería Muy llevar interesante. esa reflexión quería llevarla a los puntos que estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, ponte a pensar, 12,000 años, luego empezó los egipcios, luego empezó aquí en América Latina. Realmente, por ejemplo, el primer tractor, el arado también fue un gran descubrimiento y un gran avance desde la época de la conquista y todo esto. Edad El uso media, ¿no? Desde la Edad Media. Por ejemplo, la chinampa, que es otra producción fuerte que cambió. Aporte mexicano. Aporte mexicano, la chinampa, es un sistema productivo, aparte que es muy eficiente, ¿no? Pero si te das cuenta, la tecnificación del agro empezó en 1857 con el tractor. Y realmente te das cuenta, por ejemplo, los fertilizantes químicos importantes fueron después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. O sea, y realmente ahí fue cuando empezó a producirse. Y ya, por ejemplo, el riego por goteo, los invernaderos tendrán 120 años, o sea, no tampoco que lo descubrieron los holandeses, empezaron a utilizarlos. Si se dan cuenta, tampoco es tanto tiempo. Ahora bien, ¿hacia dónde voy? Si se dan cuenta, los grandes avances agrícolas empezaron después de los 60s. Los plásticos para la agricultura, las máquinas, empezó muy fuerte el avance tecnológico. Sistemas de riego que Por empezaron. ejemplo, ya ocupar el GPS para trazado de campos, pues ya después de los 80s. Y ya el uso de tecnologías más especializadas, hablamos de los 90s. Después de los 2000s empieza el uso de drones, empieza el uso de riego por goteo tecnificados de los 70s, que lo trajeron los israelíes a México, ¿no? Y empieza, si se dan cuenta, son menos de 50, 60 años que la agricultura se volvió el monstruo tecnológico que es. Y el avance tan fuerte que está habiendo de técnicos especializados, ahorita estamos hablando ya de uso de riego por agricultura muy tecnificada, riego por goteo, uso de moléculas muy específicas, aumentar la productividad, hablamos de la introducción de inteligencia artificial en el agro, nuevas moléculas diseñadas por biotecnología, el uso de nanotecnología en el agro. O sea, si se dan cuenta, la cantidad de técnicos que estamos requiriendo para aplicar todo este conocimiento no tiene más de 40, 50 años. Y entonces, lo que requerimos de especialistas agrícolas, lo que requiere este mundo es muy grande. Como decías tú, hay pocos ingenieros agrónomos y hay menos de los que necesitamos, y por eso es importante, y además que son muy bien pagados. Me queda claro que un ingeniero agrónomo viene ganando alrededor de 15,000 pesos. ¿Cómo está el escenario ese, Omar? De esto Sí, bueno, el desarrollo, para redondear lo que dice Tonatiuh, es cierto, y precisamente de ahí parte la Revolución Verde. O sea, toda esta tecnología, todo lo que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial, la tecnología pues se tiene que aprovechar en todas las áreas, y ahí es donde viene este crecimiento que mencionaste. No. Se te fue. Se te fue la Pero sí, idea. creo que también el uso de toda esta tecnología que viene, si se das cuenta, es lo que yo siempre he pedido a mis compañeros, a mis colegas, que hablemos más de tecnología, porque la agricultura es tecnología. Es la primera, y va a ser la primera tecnología que hubo, sedentarismo, y va a ser la última que nos va a dejar cuando dejamos de ser humanos. La agricultura va a ser la primera y la última. Sí, y mira, hay algo, ya me acordé de lo que preguntabas. En tema de sueldos, hay mucha posibilidad. O sea, hay mucha posibilidad. Son sueldos que están arriba del promedio. Entonces, o sea, un recién egresado ya empieza con 12,000, y de acuerdo al trabajo que tenga, la responsabilidad y todo, pues hay agrónomos que ya están en partes como gerentes, directores, según las empresas, pues superan los 100,000 mensuales, ¿no? Más prestaciones y todo lo demás. Entonces, y también la otra parte. hay muchas áreas. Los emprendimientos agrícolas son muy buenos y muy factibles. Si hay una muy buena idea de algún tema de producción,
las startups en las cuestiones agrícolas. Y digo, todos los que se dedican a electrónica, siempre su primer proyecto es un tema de riego, y no digan que no, porque quieren regar su plantita. Pero hablamos ya de emprendimientos agrícolas desde financiamiento, desde tecnología, desde implementación. Yo los he visto. Y están cambiando la visión del agro. Mira, hay algo importante, eso que menciona la tecnología es súper importante, pero aunado cuando no se pierden las bases o principios agronómicos. Porque también me ha tocado ver proyectos muy sofisticados donde el principal problema se redunda en que se pierden las bases, no se ve el cultivo, no se conoce, no se monitorea. Entonces podemos tener toda la tecnología, pero si digamos el paciente o el cultivo no se conoce lo suficiente, todo lo demás queda de más. Entonces yo le añadiría eso a tener la tecnología en el nivel suficiente, porque a veces puede ser una tecnología baja que tiene buenos rendimientos, y hay zonas o circunstancias que te requieren tecnología muy de punta y lo más sofisticado. Entonces, lo importante es usar la tecnología en el nivel que se requiera para llegar a los resultados. Esa parte es bien importante porque... Es súper importante, porque a veces delegamos todo a una tecnología que nos da un resultado no deseado. Me gustaría ahorita, relacionado con lo que comentaba Hugo, destacar este papel importante. Yo tengo la fortuna de vivir aquí en Guadalajara. Estuve en Ciudad Guzmán y luego me vine para acá. Entonces, las ciudades, pues de alguna manera no son productoras de alimentos. Sin embargo, nunca falta alimentos. Y eso lo vimos muy palpable en la situación de pandemia, donde a pesar de que todo estuvo paralizado, muchas industrias, el alimento nunca faltó. Y menos en México. ¿Por qué? Porque somos un país con una vocación agrícola que produce mucho alimento, no solo para el país, sino que para exportar. Entonces eso es bien importante. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas veces hay productos que están muy baratos, y eso como consumidores nos da gusto, y muchas veces hay productos que están muy caros, y como consumidor nos molestan, es natural. Sin embargo, debo de también mencionar que cuando los productos los compramos caros, es cuando al agricultor le va bien. Entonces, lo pongo en esa perspectiva para decir, bueno, estoy pagando algo caro, pero sé que esto le está beneficiando. Cuando los productos están muy baratos, sépase que muchas veces el productor ni siquiera los puede cosechar, se le pudren en campo, se quedan ahí. Sí, y fíjate que es un tema... y son pérdidas muy fuertes. Entonces, es importante, como consumidores, decir, pues qué bueno que estoy pagando algo caro, porque sé que al que está allá que no veo y que se levanta desde las 5 o 4 de la mañana y que se duerme hasta que pues se le acaba la pila, ¿no? Como dicen, de grillo a gallo. Hay alguien que está allá que no para todos los días, no tiene días festivos, no tiene vacaciones, en pandemia tampoco se queda en casa, más bien se queda en su campo. Es importante eso, destacar esta labor conjunta, como decía en el binomio, que hace el agricultor, pero también con el agrónomo. ¿Por qué? Porque creo que el conocimiento que verdaderamente impacta es esta amalgama que se hace con el conocimiento empírico, aunado también al conocimiento científico. Porque uno sin otro no llegarían lejos. Entonces creo que ahí es donde está la verdadera fortaleza del binomio. Y es ganadora, sobre todo, ¿no? Sí. Y además que un buen agrónomo siempre un buen agricultor siempre va acompañado de un buen técnico, del que sea. Y el éxito de una cosecha es del que pone la lana y el que pone el cerebro. O sea, eso me parece muy interesante. Y el del trabajo. El del trabajo, sí, los dos. Y además dicen, bueno, es que a lo mejor no carga costales, pero sí carga con la conciencia de que todo cultivo va a salir adelante, ¿no? Y el ingenio. Y también esa parte creo que es la más importante. Y también creo que lo que dijiste del tema de cuánto cuestan las cosas y cuánto llevan, ojalá que las cadenas productivas, si ustedes, por ejemplo, podríamos comprar... Los puntos de venta, cadenas productivas. Sí, cadenas productivas. A veces le venden a un empaque, el empaque le venden... Se hace una cadena larga. Sí. Y realmente el agricultor, pues a veces no recibe todo lo que debe, ¿no? Sí. Pero si falla el agricultor, se puede ir... Hay agricultores, se me queda claro, lo platicábamos con Tarsila, que el agricultor casi empeña su vida en un cultivo, ¿no? Sí. ¿El agrónomo es indispensable para el agricultor? Es una de las preguntas. ¿Es indispensable? Yo creo que sí, en cierto momento. Porque la función del agrónomo es no crear una dependencia hacia
digamos, no generar una dependencia del agricultor, sino más bien ayudarlo, Ayudarnos, sí. crecerlo, consolidarlo y a partir de ahí soltarlo para que se mantenga, ¿no? Pero hay muchos proyectos, comento algunos muy particulares, nos ha tocado rescatarlos, donde tienen toda la inversión, tecnología y demás, pero algunos puntos muy claves, temas por ejemplo desde pH, una nutrición o un cambio de técnicas de aplicación, los mantienen en una falta de flujo como negocio. Sin embargo, al identificar, primero, hacer un diagnóstico, identificar estos puntos, llevan a que el negocio cambie, empiece a ser rentable, sostenible, y eso es lo que se busca, pero yo creo que sí es necesario en cierta época del negocio, no siempre. Pues ya se nos terminó el tiempo, podemos seguir. Y la pasión también es un tema por demás interesante, hay mucho que hacer. Manda los saludos y la despedida. Bueno, mando un saludo aquí a mi tierra, a la Vega Paradise, ahí todos los que se dedican al campo, a los colegas, y en especial al doctor Ángel Rebollar y al doctor Prometeo Sánchez, que bueno, son buenos amigos y siempre nos han apoyado e inciden en el campo. Tonatiu, ya nos vamos, tenemos una gira rural martes y miércoles, así que vete emocionando para ver temas de la Raicilla, lo que vimos. Agradecemos a todos ustedes el favor de su atención y ya saben, todos los sábados a esta misma hora a la 1:00 p.m. en Radio Fórmula, disfruten sus alimentos que se producen en el campo mexicano y tengan un fin de semana, descansen lo medio de lo posible, son días nublados que merecen estar en casa. Muy buenas tardes, muy buen provecho. Aquí Tonatiu Quiñones, Pedro, Luz, Omar y su servidor Hugo Rangel nos despedimos. Los esperamos en la próxima emisión, la próxima semana, el próximo sábado. Saludos. Están muchas, estás acá, mira. Todos los años. Sí. Bueno, pues sí, un cierre ahorita rápidamente de reflexión final del agrónomo ahorita para las redes que estamos todavía pasando. Pues bueno, yo creo que el papel del agrónomo es muy importante, digo, todas las carreras, pero hoy hablando específicamente del agrónomo, porque se sustenta en una actividad muy noble, primaria, que es la alimentación. Si un país se quedara sin alimentos 3 días, una semana, ya le pasó, ¿no? Se arma la revolución. En pandemia. Y es cuestión de vida o muerte, entonces... El que México tenga esta vocación, qué padre, ¿no? De producir alimentos los 365 días al año y pueda compartir al resto del mundo. Es algo muy noble, pero sobre todo creo que nos toca, en primera línea como agrónomos, ayudar genuinamente al agricultor, que es el que arriesga, que es el que invierte, que es el que está ahí, y es el pilar del negocio, ¿no? Creo que eso es bien importante, estar comprometidos con ellos, lógicamente, una relación ganar-ganar, ¿no? Eso es importantísimo, y en la medida que a ellos como fuente, como pilar, les vaya bien al agricultor, a todos los demás nos va a ir bien. Al que vende pesticidas, al que vende sustratos, al que vende bolsas, al que vende tecnología, al que vende tractores, a nosotros que asesoramos, que somos como... A nosotros que comunicamos. Los que comunicamos, a los que de alguna manera estamos directo o indirectamente metidos en el agro, nos va a ir bien, pero hay que cuidarlos a ellos. Sí, claro. Porque no pueden sostener quiebras 1, 2, 3, 4, 5 años. Como bien dijiste, muchos inician un proyecto y ahí dejan todo su patrimonio. Entonces es bien importante trabajar con ellos para que ellos sean los que vayan generando el bienestar, primero a su equipo, a su comunidad, a su zona, como ha pasado ya en varias zonas. Yo pongo mucho el ejemplo de Jocotepec, ¿no? Entonces yo creo que ahí está esa parte, el papel del agrónomo que se debe jugar de una manera seria, decidida, para contribuir de esa manera al país. ¿Por qué? Porque logramos soberanía alimentaria, y un país que tiene soberanía alimentaria, pues todo lo demás lo puede generar, ¿no? Sí, me parece bien. Pues bueno, Hugo. Tonatiu, ¿alguna reflexión de este tema final? No, pues yo creo que, como te digo, a mí me parece, yo no soy agrónomo, pero sí tengo muchos amigos agrónomos, muchos conocidos, mucha gente se dedica al agro, y creo que el tema de adoptar las demás profesiones de cuestión agro
es yo creo que de lo más noble que hay, Sí. de lo más fuerte que hay, y la gente que vive del agro, yo creo que es mucho más divertido que estar encerrado en una oficina, es para los que nos gusta, y no hay nada más que reconfortante que comerte lo que tú produces o que ayudaste a producir, ¿no? Sí. Entonces creo que sí, el reto es grande y pues no se pongan muy borrachos nada más. No, tienen que consumir cebada. Cebada y Cebada, agave. sí, ya tequila, agave, Sí. entonces, lo que Sí. Que sea. lo consuman con... Como sea. que se cuiden nomás. No, Cuidándose, hay que cuidar la salud de todos modos. Bueno, yo nomás en el cierre, como saben, este es el periódico Rural Agro 21, es un periódico, un tabloide que también lo hacemos digital, el Grupo Agro Comunicación Rural, aquí estamos varios, está Pedro, está Tonatiu, un buen partner, un buen patrocinador, ahora acompañado con este programa radiofónica, en Radio Fórmula, es una insistencia, una petición, es más, nos sugerían por qué no retomar el asunto de la comunicación radiofónica. Aquí estamos. Y bueno, quise mostrarles porque vienen los cambios, hay nueva imagen a partir de marzo y sobre todo, pues los contenidos, que es lo que la gente. Así que, pues es el cierre del programa. Y pues nos vamos a ver el próximo sábado. Hay algunos temas, todavía lo veremos en la semana. Así que Sí, se va a poner bueno. Tenemos se varias va, ideas se va- locas. se va a poner muy bien. Los AgroStar también es un grupo de Andan, comunicadores. saludos. Bueno, pues ahí estamos. Muchas gracias Gracias. y Gracias. cerramos el programa.